Versículo 1, cuando lo tengan pueden decir amén. Vamos a esperar porque escucho a algunos todavía hojeando. Jonás capítulo 1, verso 1, leemos juntos y dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por el gran privilegio que nos has regalado para reunirnos una vez más, Señor, Padre, en este lugar que tú nos has provisto. Te pido, Padre, que bendiga los corazones de cada uno de mis hermanos. Padre, si hay alguno que todavía venga de camino, que lo puedas traer con bien. Padre, que bendigas a todas aquellas personas, Señor, que escucharán y están escuchando, Padre, lo que tú vas a decir a través de tu palabra. Y te pido, Padre, que en esta noche seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Padre, que puedas utilizar este poquito de arena, Padre, y que puedas usarlo, Señor, para hablar a tus hijos, hablar al corazón de cada uno de ellos, hablar a su necesidad, Padre, y que podamos llevarnos, Señor, la porción de este día, Padre. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, en esta noche yo quisiera compartir con ustedes unos pensamientos y le puse por título Huyendo de la presencia de Dios. Creo que todos estamos familiarizados con la historia de Jonás. Tal vez usted diga, hermano, esta es una historia que se utiliza para dar escuela dominical. Bueno, eso es lo que esto es, una escuela dominical para viejitos, adultos. Y pues quisiera que conversáramos y habláramos un poco acerca de este hombre, un profeta de Dios. Eso es lo que Jonás era. Jonás fue un profeta, un hombre que Dios utilizó para traer su palabra en diferentes ocasiones. Y vamos a leer una de ellas, la cual es cuando el Señor le dijo que fuera a Nínive. Había algo importante, había una labor, un trabajo que Jonás, y solamente Jonás podía hacer, y era ir a Nínive a decir lo que Dios le había dicho que dijera. Y vemos que la actitud que Jonás toma nos pone a pensar un poco y decimos, este era un profeta. Los profetas son la boca de Dios. Los profetas acatan la voluntad del Señor. Pero también debemos recordar algo, Jonás era un ser humano como usted y como yo. Nosotros no somos un robot. Ojalá fuéramos un robot que el Señor pueda programar para decir y hacer lo que Él quisiera. Y sería fácil, sería sencillo, pero no somos así. No estamos preprogramados a hacer o decir algo. Hay en nosotros sentimientos, hay en nosotros pensamientos que muchas veces entorpecen o entran para nosotros tomar una decisión. Y esto es lo que le sucede a Jonás. Jonás tiene en sí una opinión personal acerca de ir a Nínive. La voluntad de Dios es que él vaya a Nínive. La voluntad de Jonás es ir a Tarsis. La voluntad de Dios, mi voluntad. La voluntad de Dios, mi voluntad. Nínive, Tarsis. Nínive, Tarsis. Y vemos a Jonás debatiéndose en eso. Él tiene que tomar una decisión. Y al final, pues, él hace su voluntad y decide dirigirse hacia Tarsis cuando Dios le dijo que lo necesitaba en Nínive. Y lo primero que notamos en el versículo 3, si lo pudiéramos volver a leer, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová
a Tarsis. ¿No suena eso algo infantil? ¿No suena como una persona inmadura huir de la presencia de Jehová? ¿Acaso es algo posible el poder huir de la presencia de Jehová? Yo creo que usted puede huir de mi presencia, usted puede huir de la presencia de su mamá, de su papá, pero de la presencia de Jehová. Me parece que es algo muy infantil e inmaduro tan siquiera pensarlo, porque Él está en todas partes. Dios es omnipresente. Dios está cuando tú estás tomando el título que te has graduado de la universidad, y también Dios está presente cuando decides descarriarte e irte por otro camino. Su presencia está ahí. Su presencia está en cada momento de tu vida. Tiene que estar ahí. Amén. ¿Lo ve? La presencia de Él estaba cuando aquel hijo le dijo a su padre: dame la parte que me pertenece, yo me quiero ir. Ahí estaba la presencia del Señor. Y la presencia del Señor también estaba cuando Él estaba comiendo las algarrobas de los cerdos. Fue Él el que lo hizo cambiar de opinión. Así de que Él está en todo momento en tu vida. Y Jonás, siendo un profeta, intenta huir de la presencia del Señor. Y vemos una consecuencia inmediata de la decisión que Jonás toma. Siempre en el versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje. Jonás tuvo que venir, poner su mano en su bolsillo y decir: bueno, ¿cuánto es? Creo que sí me alcanza, aquí tiene. Y usted dice: hermano, ¿por qué usted hace énfasis en eso? Yo no hago énfasis en eso. La Biblia está haciendo énfasis en eso. La Biblia nos está diciendo que Jonás, él pagó su propio pasaje del barco. ¿Y qué nos está intentando decir con eso? Bueno, cuando Dios te envía a hacer una labor, Dios te va a respaldar. Dios va a estar contigo. Dios te va a cuidar. Dios va a estar caminando adelante y detrás de ti en todo momento. Él va a estar atento a lo que tú hagas. Él va a proveer, porque Él te envió. Si Jonás hubiese ido a Nínive, él no hubiera tenido que pagar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo está mandando. ¿Ve? Si papá viene y te dice: ¿por qué no vas a la pulpería y me traes tal y tal cosa? Y usted: sí, está bien. Y el papá lo cae y le dice: no, ve. Sí, pero ¿y el dinero? ¿Y con qué lo compro? No, vaya que lo necesito. No, usted espera que papá o mamá le dé el dinero para usted ir a traer la diligencia que él le pidió. ¿Por qué? Porque usted dice: no es algo que yo quiero, es algo que usted me está pidiendo que yo haga. Usted tiene que darme lo necesario para yo traerle lo que usted necesita. Bueno, Dios le dijo a él que fuera a Nínive. Si él hubiese ido a Nínive, Dios le hubiera respaldado, Dios le hubiera cuidado, Dios se hubiera encargado de inicio a fin y de traerlo de regreso, si lo iba a traer de regreso. Pero por cuanto él tomó su propia decisión, él paga su propia consecuencia. Y a eso es a lo que quiero llegar. Muchas veces nos debatimos en mi voluntad o la voluntad de Dios. Tarsis, Nínive, Tarsis, ¿hacia dónde voy? ¿Qué camino tomo? Y recuerda, si tú tomas tu propia decisión, tu propia voluntad, si haces tu propia voluntad, son tus propias consecuencias. Amén. Muy bien, continuamos. Así de que Jonás decide irse a Tarsis, encuentra una nave, se sube al barco. Dios no lo detuvo. Dios no hizo nada. Jonás vino, pagó el pasaje, se sentó y Dios no lo detuvo. El barco salió del muelle y Dios no lo detuvo. Porque el hecho de que vayas hacia adelante en una decisión que tomaste no quiere decir que está correcta. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, no su inicio, no su mitad, no los 3/4, dice su fin es la muerte. Así de que nos podemos encontrar en un camino cuyo fin no es el que esperamos, sino otro completamente diferente. Y Jonás está en eso. Jonás está en una nave, en un barco que el Señor no detuvo, no impidió
que ese barco saliera del muelle. Y usted dice, hermano, ¿por qué? Porque cuando tú haces tu propia voluntad, le estás dando al Señor una oportunidad de Él poder trabajar contigo. Eso es lo único que estás haciendo. Tú tal vez pensamos y decimos, bueno, estoy actuando rebelde, me estoy comportando de una manera que nadie esperaba. Bueno, le estás dando al Señor una oportunidad para Él trabajar contigo. Y Jonás parte. Y muchas veces cuando tomamos y hacemos nuestra propia voluntad y lo que nosotros queremos, en el camino nos vamos a encontrar una tormenta con la que no contábamos, una tormenta que no esperábamos, pero muchas veces son las consecuencias de las decisiones que nosotros mismos tomamos. Y eso mismo le sucedió a Jonás. Jonás ya iba, dice la escritura, que el barco ya iba en la mar y cayó una tormenta. Y los que estaban en el barco empezaron, dice la escritura, a clamar cada uno a su Dios y empezaron a preocuparse, intentaron regresar y dice la escritura que no podían. Hermano, hermana, muchas veces las consecuencias que traemos a nuestra propia vida, decimos, ¿cómo quisiera no haber hecho lo que hice? Pero ya no puedes regresar. Ya estás a mitad de la tormenta y piensas, desearía haber hecho lo que hice de una manera distinta, pero no lo puedes deshacer. Ya la tormenta está, ahora tenemos que afrontar esa consecuencia que nosotros mismos trajimos debido a una decisión que tomamos, porque en vez de ir a Nínive, nos fuimos hacia Tarsis. Entonces, muchas veces pareciera que lo que otros hacen y se salen con la suya no funciona igual para ti. ¿Ves? En el momento en el que Jonás entró en ese barco, las dinámicas de ese barco cambiaron completamente. Si Jonás no hubiese entrado a ese barco, es muy probable que no se hubieran topado con ninguna tormenta. Es muy probable de que hubieran salido y llegado sin ningún contratiempo, pero en el momento en el que Jonás subió a ese barco, toda la dinámica, todo el escenario cambió. ¿Por qué? Porque había una persona que no quiso acatar la voluntad del Señor en ese barco. Así de que el Señor va a tratar con esa persona. El problema no era el capitán, el problema no era los que estaban encargados de la vela, el problema no era los que estaban encargados de la bodega, el problema era Jonás. Había un elemento dentro del barco que estaba causando todo esto y ese elemento era Jonás. Y sabemos cómo va la historia. Jonás es echado en el mar y un pez lo traga. Y dice la escritura que Jonás pasa dentro de ese pez. En el capítulo 1, versículo 17, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Leamos el capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Leámoslo nuevamente. Capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Hermano, creo que es muy bonito cuando venimos a un culto de oración y tenemos la oportunidad de venir, arrodillarnos en un altar o estar de pie acá, tomar de la mano a mi hermano o poder estar en casa haciendo un altar familiar todos juntos, tomados de la mano, orando. Creo que eso es muy bonito. ¿Qué les parece a ustedes una oración desde el vientre del pez? Desde el vientre de un pez. Dice la escritura, Jonás en su oración, que él fue llevado hasta lo más profundo, dice él, de los montes. Como que fuera un infierno. Creo que es muy bonito poder orar cuando estábamos en el campamento y estaban los cantos y pasábamos al frente y orábamos. Pero qué diferente es orar desde un infierno. Y hermano, muchas veces no necesitas morirte para ir a un infierno. Puedes despertarte en la mañana y tu vida ser un infierno. Puedes estar en un trabajo y decir, no quiero ir a mi casa porque ya sé todo lo que me espera, no quiero ir.
tu vida misma puede ser un infierno. Y la oración parece tener un sabor completamente distinto. Es muy diferente orar acá en un altar a estar orando desde el fondo, desde el vientre de un pez, debido a porque son las consecuencias de las acciones que yo hice. ¿Qué clase de oración es esa? ¿Qué clase de oración es la que debemos de orar cuando nos encontramos en una situación así, en donde le tenemos que decir al Señor: Señor, yo estoy aquí debido a las decisiones que yo tomé, estas son mis consecuencias, pero a pesar de eso, yo no tengo que ver nada con todo esto que me rodea. Puede que esté en el vientre de un pez, pero Señor, yo tal vez no huelo como un hijo de Dios, tal vez no me veo como un hijo de Dios, pero soy un hijo de Dios. ¿Qué es esta oración que debemos de recordarle al Señor que somos sus hijos? Amén. Que nos encontramos en una situación que nosotros mismos trajimos sobre nosotros y tenemos que sentarnos a orar y decirle al Señor: Señor, escúchame, aquí estoy. Tal vez no parezco uno, tal vez sea el hijo más loco que tienes, tal vez sea el hijo rebelde, tal vez sea el hijo pródigo, pero sigo siendo tu hijo, a pesar que estoy aquí dentro del vientre de un pez. Amén. ¿Ve? Dice la Escritura: si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Así de que no importa en donde un hijo de Dios esté, sea aquí enfrente, sea en un campamento, sea en casa con su familia, o sea en el vientre de un pez, el Señor te va a escuchar. Amén. ¿Por qué? Porque Él escucha a sus hijos sin importar en donde ellos estén. Así de que su oración fue escuchada. Veamos el capítulo 2, versículo 7. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hermano, yo quiero que recuerdes algo. Jonás está ahí en el vientre del pez porque él mismo se lo buscó. Jonás está ahí porque es la consecuencia de la decisión que él tomó. Él pudo haber tomado una decisión diferente en el muelle. En el muelle, él tuvo la oportunidad de decir: Tarsis, Nínive, la voluntad del Señor, mi voluntad. Creo que mejor me voy a Nínive. Ahí me va a ir bien. Dios me va a cuidar. Dios va a estar conmigo. Es lo que Dios quiere. Él se va a encargar. Pero él decidió ir a Tarsis. Yo no sé si tú hoy estás en el muelle o estás en el vientre del pez. Pero si estás en el muelle, ve a Nínive. Dios te necesita en Nínive. Dios te quiere en Nínive. Ve a Nínive. No vayas a Tarsis, porque Tarsis es tu voluntad. Tarsis traerá consecuencias. Nínive también las traerá. No estás exento de eso, pero Dios va a estar contigo. Dios se va a encargar. ¿Por qué? Porque Dios sabía desde un principio: si vas a Nínive, tal vez el camino haya mucho sol. Tal vez tengas que caminar mucho, tal vez te vas a cansar, tal vez te va a dar hambre, pero yo me voy a encargar. Tú solamente camina, yo me encargo del resto. Ese es Dios, tú yendo hacia Nínive. Tú yendo hacia Tarsis, te tengo un pez preparado que te va a tragar y vas a estar 3 días en su vientre. Así de que Jonás está ahí porque son las consecuencias de las decisiones que él tomó. Esto él lo trajo sobre su propia vida, y a pesar de eso, Dios lo escuchó. Hermano, nuevamente, no sé si estás en el muelle, no sé si estás en el vientre del pez, pero sea donde sea que estés, Dios te escucha. Dios está atento a tu clamor. Usted dice: hermano, yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer de que yo actúe mal, yo sea una mala persona, yo no haga la voluntad del Señor, haga mi voluntad, lo que yo creo que está bien. Y usted a mí me dice que a pesar de que yo haga todo eso, Dios me escucha. Yo no digo eso, la Biblia lo dice. No me crea a mí. Veamos el versículo 10 del capítulo 2, dice: y mandó Jehová al pez
Leamos otra vez. Y mandó Jehová al pez. El Señor hizo algo con ese pez. Le empezó a dar, lo hizo que sintiera esas ganas de regresar a aquello que había tragado, para liberar a aquel que tenía en su vientre. Hermano, no importa en el vientre del pez que tú estés, no importa si son las consecuencias de las acciones que tú mismo trajiste sobre tu vida. Si el Señor tiene para ti un plan, Él va a completar ese plan. Así Él tenga que mover lo que tenga que mover, así Él tenga que traer abajo lo que tenga que traer abajo, así Él tenga que tratar con los peces que Él tenga que tratar, pero Él te va a sacar de ahí. Amén. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Lo hizo con Jonás. Y si Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, y tú y yo hoy, debido a las acciones que tomamos, nos encontramos en ese infierno, en ese vientre del pez, yo también quiero que me saque de ahí. Yo no quiero estar ahí. Sí, yo lo hice. Sí, Señor, yo fallé. Sí, fue mi voluntad. Pero Jonás tuvo 3 días. 3 días batallando. 3 días ahí diciendo y pensando, ¿por qué no fue a Nínive? Hubiera ido a Nínive. Él me necesitaba en Nínive. Señor, dame la oportunidad de ir a Nínive. Sácame de aquí y yo voy a ir a Nínive. Y Jonás empezó a lidiar y a trabajar con esa voluntad, con ese pensamiento, con ese sentimiento. Y el Señor lo sacó del pez. Y vea el capítulo 3, verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Tarsis. No, y fue a Nínive. Y fue a Nínive. ¿Qué fue lo que pasó con Jonás en el vientre? Ya no era el mismo. Este Jonás no es el Jonás del muelle. Este Jonás es el Jonás del vientre del pez. Este es un Jonás diferente. Este es un Jonás que tuvo que pasar por una experiencia para hacerlo darse cuenta que necesitaba arrepentirse de la decisión que había tomado. Porque ¿qué es arrepentimiento? Cambiar el modo de pensar. Lo que tú antes creías que estaba bien, ahora tú dices, no, eso está mal. Y lo que tú antes creías que estaba mal, tú decías, está mal que yo vaya siendo joven y invierta todo ese tiempo en la iglesia. Pero ahora tú dices, no, eso está bien. Hubo un cambio en tu mente, un cambio en tu pensar. Y eso fue lo que sucedió con Jonás. Jonás experimentó en carne propia lo que era arrepentirse. Y no solamente experimentó eso, experimentó en carne propia lo que era arrepentirse y que Dios te escuche. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente, dice la Escritura que en los cielos hay fiesta. En los cielos hay fiesta. Cuando Jonás estaba ahí en el vientre, dijo, Señor, no, ahora sí, voy a hacer tu voluntad, voy a ir a Nínive. En el cielo hubo fiesta. ¿Por qué? Porque ahora sí él estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera desde el inicio. Porque si volvemos a leer el versículo 1 del capítulo 3, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez. Segunda vez. Es decir, ya le había dicho una primera vez. Y ya sabemos que en la primera vez él se fue a Tarsis en vez de ir a Nínive. Hermano, cuando Dios te dice que hagas algo, cuando Dios te trae para una labor, cuando Dios necesita que vayas a Nínive, ve a Nínive. ¿Por qué? Porque va a venir una segunda oportunidad. Va a venir una segunda vez que Dios te va a llamar, pero yo no sé en qué condición vas a estar. Yo no te puedo prometer que vas a seguir en el muelle. Lo más seguro es que te encuentres en el vientre del pez y esa segunda oportunidad venga mientras estás en ese infierno allá abajo, pero la pudieses haber tomado en el muelle a salvo, sin ninguna consecuencia, estando todo absolutamente bien en tu vida. Así de que cuando Dios te llame, cuando Dios te hable, di amén, Señor, aquí estoy, yo lo voy a hacer.
Nínive, sí, yo voy a Nínive. ¿A dónde? Sí, yo voy ahí. ¿Qué? Sí, yo lo hago. ¿Por qué? Porque esa segunda oportunidad, yo no sé en dónde vamos a estar. Amén. Muy bien. Así de que en este capítulo 3, en el versículo 4, dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Algo que creo que llama nuestra atención es lo siguiente: Nínive es una metrópolis, es una ciudad muy fortificada. Si no me equivoco, Jonás se escribe en el tiempo de Segunda de Reyes. En ese entonces tenemos a Siria acercándose a Israel, a las 10 tribus del norte, Nínive siendo la metrópoli, y el Señor envía a un hombre. Yo creo que eso nos habla de las capacidades y de las cualidades de ese hombre. Yo hubiera mandado 24 apóstoles, pero el Señor mandó un Jonás que tuvo que pasar por el vientre de un pez. Y el Señor envía a este hombre para que le predique a Nínive y le diga a Nínive: arrepiéntete de todo lo malo que estás haciendo. Dios quiere que Jonás vaya a Nínive y les diga que su Dios los va a destruir en 40 días si no se arrepienten. Dios quiere que Jonás vaya a Nínive y les hable de un Dios que ellos no conocen, que ellos ni siquiera adoran. Y Dios envía a este hombre para que ellos se arrepientan. ¿No les parece curioso que Jonás va a hablar de algo que él mismo acaba de experimentar? Él les va a decir a ellos: arrepiéntanse. Y él tuvo que arrepentirse en el vientre del pez. Curiosamente, cuando se empezaron a hacer antídotos para venenos de picaduras de animales, para hacer el antídoto se necesita del veneno. El antídoto tiene parentesco, la cura tiene parentesco con la enfermedad. Es por eso que el Señor tuvo que volverse un pariente de nosotros para podernos redimir. Así de que Jonás va a predicar, Jonás va a hablar de algo que él mismo acaba de experimentar, que él mismo acaba de vivir en carne propia. Él empezó a caminar y empezó a decir a la ciudad: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque en 40 días esto va a ser destruido. Y si Dios dijo que lo va a destruir, óiganme bien, Dios lo va a destruir. Este Dios no miente, este Dios no cambia, este Dios no se inmuta, y lo que Él dice lo hace. Y yo lo acabo de experimentar. Él me dijo que fuera a Nínive, yo me fui para otro lado y aquí estoy en Nínive. Su voluntad al final prevaleció sobre la mía. Así de que arrepiéntanse, en 40 días Él va a destruir este lugar. Y Jonás empezó, dice la escritura, que era una ciudad que usted podía caminar 3 días y seguía dentro de esa ciudad, así de grande era. Y él empezó a predicar y empezó a hablar y empezó a decir, y la gente empezó a escuchar y empezaron a actuar. Dice que las voces llegaron incluso hasta el rey, y el rey le dijo: detengan todo, todos tenemos que arrepentirnos, hay que cambiar lo que estamos haciendo, hay que cambiarlo, lo vamos a vestir de blanco y esperemos que Él cambie su opinión, esperemos que el Señor cambie su pensar. Pero Jonás seguía predicando en la ciudad de aquel mal que venía sobre ellos. Venía un mal, venía un juicio, la ira de Dios iba a caer sobre esta ciudad, y Jonás estaba predicando de eso. Y dice la escritura que el Señor los perdonó, que el Señor vio. Ustedes conocen la historia, estoy resumiendo. Dice la escritura que Él los perdonó, que Él vio lo que ellos estaban haciendo, y Dios detuvo aquel mal que venía contra ellos. Un mal que venía
debido a las como consecuencia de las acciones que esta ciudad había traído sobre ellos mismos. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios lo detuvo. Dios detuvo el mal que venía hacia ellos. Hermano, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, dice la Escritura, es la muerte. Hermano, cuando tú te arrepientes, cuando tú cambias tu manera de pensar, Dios te escucha, Dios te perdona, y aquella muerte, aquel mal que venía por el camino que tú vivas, Dios lo detuvo, Dios lo quitó. ¿Por qué? Porque tú cambiaste de pensar, tú cambiaste tu actitud, tú decidiste hacer la voluntad de Dios. Yo no sé en dónde estás hoy, no sé si estás en el muelle, no sé si estás en el vientre del pez, no sé si estás en Nínive, pero donde sea que tú estés, haz la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios necesita que seas una persona. Dios no necesita. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 10. Dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Así de que en Nínive habían personas que se arrepintieron verdaderamente, que realmente escucharon la voz de aquel profeta arrepentido y dijeron, no, tenemos que cambiar. Y eran personas, dice la Escritura, que no sabían, levanten la izquierda y levantaban la derecha. Ellos no sabían ni distinguir, porque Dios no necesita que tú tengas grandes carreras, grandes títulos, mucho dinero. Él solo necesita que te arrepientas. Eso es todo lo que Él necesita. Hermano, Él no necesita saber de todo lo que tú has hecho en esta vida. Él no necesita saber de todo lo que has logrado, de lo grande que te has vuelto, de lo famoso que eres. Él no necesita saber eso. Él necesita saber si tú realmente estás arrepentido. Si tuviste que haber pasado por el vientre de un pez y te encuentras ahí y estás orando esa oración, recordándole al Señor que eres un hijo de Él y que a pesar de que el lugar en donde estás no perteneces ahí, tú caíste ahí por una consecuencia de una acción, pero Él necesita saber si realmente estás arrepentido o si estás en Nínive y tuviste que esperar que llegara un profeta a predicar para tú cambiar de opinión. Aquel que se arrepiente, Dios lo escucha. Dios te escucha si tú cambias el camino por donde tú vas. Hermano, hermana, si vas camino a Tarsis, devuélvete y ve hacia Nínive, porque va a llegar una tormenta y después de esa tormenta va a llegar un gran pez. Así de que si estás en el muelle, no vayas a Tarsis, ve a Nínive. Dios te necesita ahí, y si Dios te envió es porque tú eres capaz, es porque tú lo puedes hacer. Él te va a cuidar, Él te va a respaldar, Él va a estar contigo, y Él conoce las capacidades que tú tienes. Ve, cuando el Señor te dio la oportunidad de tener hijos, Él sabía, hermana, que usted iba a tener las cualidades para criar a esos niños. Él sabía que lo iba a tener, y él sabía que iba a estar con usted durante todo el camino. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios no te va a mandar a hacer algo con lo que tú no puedas. Él no va a poner una carga en tus hombros que tú no puedas cargar. Así de que si Él te envió a Nínive, ve a Nínive, camina hacia Nínive, predícale a Nínive. No tengas miedo, no tengas temor. Él te escogió a ti porque sabe
que lo puedes hacer. A pesar de que tal vez sientas y digas, no, yo no puedo. Jonás nunca pensó eso. La decisión de Jonás de no ir a Nínive no era porque no lo iban a escuchar, no era porque él sentía que no podía o que Dios no estaba con él. Dice la Escritura que la razón por la que él no quería ir es porque él sabía que si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y este es un pueblo que estaba acechando al pueblo de Israel. ¿Ven? Entonces, esa fue la opinión personal de Jonás. Pero Jonás era capaz de ir a Nínive, él solo, predicarle a esa gente, él solo, traer un mensaje de Dios, él solo, sin ayuda de nadie. Él tenía las habilidades, las capacidades, las aptitudes, él tenía absolutamente todo, porque Dios se lo había dado. Dios no iba a enviar a una persona que no podía hacer ese trabajo. Así de que la prueba, la situación, lo que sea que Dios ha puesto en tu camino, tú lo tienes ahí, porque tú puedes contra eso. Porque Él te ha dado el equipo, Él te dio la herramienta, Él te dio la ofensiva, Él te dio la defensiva, Él te dio la espada, Él te dio el escudo, Él te dio la armadura, Él te dio el yelmo. Tú tienes absolutamente todo para enfrentarte ante una tormenta, ante un pez, ante un Nínive. Tú tienes absolutamente todo lo que necesitas para pelear esta batalla. Lo único que tienes que hacer es ir hacia Nínive, es aceptar su voluntad. Hermano, pero ¿qué hago con mi voluntad? Me gusta Tarsis, yo quiero ir ahí, yo siento que es mejor. Yo creo que podría hacer cosas más grandes en Tarsis de las que puede hacer en Nínive. Bueno, esa es tu opinión, esa es tu voluntad, ese es tu libre albedrío. Pero como les dije al inicio, no somos un robot, somos una persona con sentimientos, con emociones. Así de que todo lo que sientes, todo lo que piensas es válido, es normal. Es normal que estés en el muelle hoy y sientas el deseo de ir a Tarsis. Eso es absolutamente normal. No hay problema en eso. El problema es que vayas a Tarsis, porque Dios no te quiere ahí. Dios te necesita en Nínive. Y tenemos que luchar contra esa voluntad. Tenemos que luchar contra ese sentir. ¿Por qué? Porque si hacemos la voluntad de Dios, nos va a ir bien. Te va a ir bien. Si tú acatas la voluntad del Señor, te va a ir bien. Si haces las cosas como el Señor dice, te va a ir bien. Pero si haces las cosas conforme a tu voluntad, esa voluntad va a traer consecuencias. Y si quieres pasar por esas consecuencias, toma tu voluntad. Si te crees lo suficientemente fuerte para aguantar en el vientre de un pez, adelante, toma tu voluntad. Pero recuerda eso, Dios no te quiere ahí. Dios no te trajo hoy aquí para que estés en el vientre de un pez mañana. Dios te trajo aquí para que vayas a predicar a Nínive, porque es lo que Él necesita. Él no te necesita en un pez, Él te necesita en Nínive. Así de que ve a donde Dios te necesita. Haz lo que Dios necesita que tú hagas. Así tengas que sobreescribir tu propia voluntad. ¿Sabe? Muchas veces el predicador tiene que hacer eso. Muchas veces el predicador tiene que pararse detrás de este púlpito con una sonrisa y con un corazón roto. Él tiene que pararse aquí y predicar gozoso y tal vez estar completamente triste por situaciones que está pasando. Yo conozco la historia de un payaso, tal vez el hermano Eric la conoce. No la puedo contar bien, pero este hombre empezó a pintar su rostro, se puso su nariz rojita, se puso su peluca y salió al circo. Y hacía sus payasadas y hacía reír a la gente y el público gozaba y el público reía. Y cuando terminó el acto, cuando terminó todo el show, el espectáculo que él estaba haciendo, regresó a su camerino, se quitó su peluca, se quitó su nariz, se limpió su maquillaje y empezó a llorar porque su hijo había fallecido. Pero tenía que hacer un trabajo y tuvo que sobreescribir aquel sentimiento, aquella voluntad. Hermano, a veces tenemos que hacer eso.
A veces tenemos que sobreescribir aquello que nosotros queremos hacer, aquello que este corazón nos dice: ve a Tarsis, ahí te va a ir bien, ve a Tarsis, súbete al barco, no tengas miedo, ve. Y muchas veces tenemos que tomar ese deseo y hacerlo a un lado y decir: tengo que ir a Nínive, porque ahí es donde Dios me necesita. Así que usted dice: no, eso no es fácil. No, no es fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. No es fácil, es difícil, es duro, cuesta y muchas veces no queremos hacerlo, pero es lo que Dios nos mandó a hacer. Y ahí Dios te va a bendecir. Ahí Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque es Dios contigo, es Dios cuidándote. Así de que, hermanos, en esta noche, ya con esto cierro, en esta noche que vamos a orar, recuerda, hoy vas a orar aquí en un altar, ahí en una silla, al lado de mamá, al lado de tu hermano, al lado de tu hermana. Hoy nos encontramos en ese muelle. Tú decides a dónde quieras ir. Tú decides si la siguiente oración que vas a orar es en el vientre de un pez o es en Nínive diciéndole a la gente: arrepiéntete. Tú escoges. Solamente tú puedes tomar esa decisión. No importa cuánto ames a mamá, mamá no puede tomar esa decisión por ti. No importa cuánto ames a tu hermano no puede tomar esa decisión por ti. No importa cuánto yo ame a mi hijo, yo le puedo decir a mi hijo: vámonos a Nínive, ve a Nínive. El Señor quiere que vayamos a Nínive. No importa cuánto se lo diga. Si Él quiere ir a Tarsis, Él va a ir a Tarsis. Porque esto es individual. Recuerda eso. Cada uno de nosotros tenemos una decisión que tomar, sea Tarsis o sea Nínive, pero la decisión es tuya. Dios te hizo el llamado, Dios te dijo dónde te necesita, Dios te hizo saber tu voluntad. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomar la voluntad de Dios o vas a tomar tu propia voluntad? Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a orar. Espero que haya sido de bendición para sus vidas.